Buenas, ya estamos de regreso en su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por GDM Estudio TV, Canal 74. Una vez más, damos gracias a Dios por todas las maravillas que Él nos tiene día a día a través de su programa, que ha sido una bendición para toda la teleaudiencia que siempre están en sintonía con nosotros, a todas esas personas que siempre que me ven en la calle viven saludándome de una o de otra forma, porque ya se sienten identificados con lo que es la programación de este canal. Amados, hoy quiero saludar y asimismo para que llevemos en oración a Jenny García. Ella es de allá de Baní. Jenny, sabemos que está un poquito quebrantada de salud. Espero que ahora mismo tú estés en sintonía con nosotros para que podamos orar por ti y creyendo que Dios va a hacer la obra. No me vea a mí como el que yo soy el que la voy a hacer. No, yo solamente soy un canal de bendición aquí en la tierra, el cual Dios va a utilizar, pero quien en sí va a hacer la obra es el Dios Todopoderoso. Yo no me considero nadie, pero en Él soy más que vencedor. Y una vez más le quiero hacer saber que mantengan siempre en mano su Biblia, un cuaderno de apunte y un lápiz para que vayan a la par, para que vayan tomando las citas según nosotros vayamos hablando en el día de hoy. Y queremos darle saludo principalmente a Mélida, a Jordanis, a su hermano Tento y a toda esa persona que se han mantenido en sintonía con nosotros, a mi pastor, a mi esposa, a mi hijo que quería venir hoy pero no ha sido posible. Pero la primera cita que quiero que nosotros leamos se encuentra en Mateo 3:13. Mateo 3:13. Y de continuo quisiera que vayan tomando esas citas, vamos a ir leyendo, para que sepan la existencia de quién es Dios. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿A cuál es el Dios que yo tengo que adorar? A ese Dios que yo les sirvo, ustedes se van a dar cuenta que es al mismo Dios que ustedes le sirven. Ese Dios que es el creador del cielo y la tierra y todo lo que subsiste en el planeta Tierra. Mediante vayamos desarrollando el tema, ustedes se van a ir dando cuenta de quién es ese verdadero Dios. Y si nos extrapolamos y leemos lo que es en Mateo 3:13, y la primera lectura dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió diciéndole, Jesús le respondió: deja ahora, porque todo así conviene que se cumpla toda la justicia, y le dejó. Y ahí fue que Jesús, después de ser bautizado, dice ya en el verso 16, y Jesús después de ser bautizado fue llevado, fue subido de las aguas, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu en forma corporal de paloma sobre Jesús. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si nosotros entendemos que se abrieron los cielos y que Dios habló, es decir, se abren los cielos, Dios habla: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A quién se está refiriendo claramente? Es a Jesús. Cuando hace mención este es, no está hablando de estos son, sino el que se está bautizando, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero de ese Hijo podríamos decirle, como dice la palabra en Hebreo 1:7, o si más recuerdo creo que es el 5, Hebreo 1:5. Vayan buscando la cita y vamos a leer Hebreo 1:5, por favor. Perdón, vamos a leer el Hebreo 1 desde el verso 2 en adelante.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por todo, a quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, viendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amados, si nosotros entendemos Hebreo 1, desde el 4 en adelante, entendemos claramente que Jesús es verazmente el Hijo de Dios, aquel que vino a morir por nosotros en una cruz, aquel que dejó toda su vestidura, aquel que dejó toda su gloria para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque como le decía ayer, así como lo dice en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que es colgado en un madero, así vino este hombre despojándose de toda su gloria, de toda su majestad y de todo su esplendor en el reino, vino a morir en un madero por nosotros. O sea, esta era la muerte más horrenda que había en esa era. Y me van a decir ustedes a mí que Jesús no es el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios Altísimo, aquel que dejó todo y se entregó a sí mismo por amor, por propiciación de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación eterna a través de él, lo cual había un puente que se había roto en el Antiguo Testamento con el primer hombre que pecó en la humanidad, que fue Adán. Adán fue el primer hombre creado en la faz de la tierra, y cuando Eva lo conduce a él, después que Eva probó del fruto prohibido, que Adán entonces cede y come del fruto, entonces ahí es que se da la consecuencia que el hombre peca, se hizo transgresor. El hombre, desobedeciendo el mandato de Dios, ya se hace lo que es un transgresor, o sea, y el hombre empieza a conocer lo que es el pecado. Todo lo que te limite a entrar a la presencia de Dios, ya sea pecado, entonces hay un puente, hay un lazo, hay una comunicación que se rompe. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino a construir ese puente, y la salvación no proviene de otra persona más que haya nacido desde Adán para acá, porque viene de simiente de pecado. O sea, desde Adán para acá, todo el que ha nacido de mujer y de hombre concebido de esta forma, proviene de pecado, pero del pecado antiguo. Pero Jesús, si usted se da cuenta, nació por una mujer, pero fue depositado en una mujer. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Que María no conoció hombre. En verdad, María fue virgen. María fue escogida entre tantas mujeres porque Dios halló gracia en ella, porque la halló casta, la halló pura y era devota. Pero yo no le estoy hablando de una religión. Yo creo en María. Creo que Dios ha elegido a María para que ella sea el portador de quien iba a tener el Mesías, a nuestro Salvador, aquí en la tierra. Ella fue la madre de Jesús. María fue una elegida de parte de Dios porque Dios halló gracia en ella. Pero ahora, ¿a qué le quiero llevar? Que ese mismo hombre que nació de esa mujer no fue por vía de otro hombre, porque el esposo de María se llamaba José. Pero a José se le fue revelado que María iba a salir embarazada y que no temiese en recibirla. Y él la recibió porque le hizo caso al mandato de Dios a través del ángel. Porque Dios no actúa a lo loco como muchas personas creen. Dios tiene un orden y un marco en cómo hacer las cosas para que salgan en óptimas condiciones. Amados, en el momento que ya Jesús nace, ya Jesús empieza a ministrar,
empieza a hacer milagro. Jesús se le desaparecía a María y a su padre, y a veces no lo encontraban, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. En un momento dado se le dice: pero ¿por qué tú no haces eso? ¿Dónde tú estabas? ¿Pero por qué me buscáis? Si saben que en los asuntos de mi padre debo de estar. ¿Ve qué forma más clara de cómo estar en los asuntos de Dios? Estar ministrando el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas sigan llegándonos. Pero amado, lo más sorprendente de todo esto es que después que él es bautizado, porque hay que dejar que toda profecía se cumpla, todo lo que se viene hablando desde el Génesis hasta el libro de Zacarías, es acerca del Mesías, es acerca de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Que todo lo que se habló de él ahora viene a hacerse de manifiesto en su vida. En Isaías 53 relata de cómo él iba a ir hacia el madero, cómo iba a ser pisoteado, cómo iba a ser ultrajado, cómo iba a ser crucificado. Y todo esto lo vemos que se hace de manifiesto en Cristo Jesús. Todo lo que se había dicho en el Viejo Testamento ahora se viene a cumplir en él, porque él dice que él no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Y si bien estamos hablando acerca de lo que es la ley, y no me he salido de lo que es Dios y quién es Dios, porque así mismo como él se despojó de todo, quiso que toda ley se cumpliera en él. Eso es para que hoy en día usted no tenga excusa de cómo decir que porque usted sea cristiano, usted va a quebrantar las leyes terrenales. No. Dice la Biblia que usted debe de cumplir todas las leyes terrenales, porque asimismo Cristo Jesús la cumplió en él. Y si él la cumplió y es el modelo a seguir, usted también tiene que cumplir toda ley y toda justicia, para que entonces el verdadero evangelio de Jesucristo se vea cumplido en usted. Amado que me escucha, yo no quiero pretender con esto que tú tengas una discordia conmigo, porque lo que yo estoy hablando es con base bíblica. Toda ley usted tiene que cumplirla. Si usted va a un trabajo y usted es cristiano y a usted le dicen que usted tiene que trabajar de 2 a 7 de la noche y usted aceptó, usted firmó y usted tuvo un contrato con esa compañía, ahora no venga a decirle a los hermanos de la iglesia y al mismo Dios que le cambien de horario porque a usted se lo dijeron con anticipación. Entonces Dios no fue que te dijo a ti que no cogiera ese horario. Fuiste tú el que lo cogiste y por tú tomarlo, entonces asume la consecuencia. Si tú sabías que ese horario de 2 a 7 de la noche te iba a impedir de tú ir a la iglesia, entonces ¿para qué lo tomas? Para después decirle, Dios mío, mira este horario, cámbiamelo. No, a ti te lo dijeron con anticipación. El deber tuyo era decir, no, no lo puedo tomar, porque yo me congrego desde las 7 en adelante y llegaría tarde si cojo el empleo. Y quizás ellos por tu acción dirían, no, pero está bien, te podríamos dejar 1 hora antes, pero tiene que trabajar los sábados y cumplirnos con esas horas. Y ya se podría hacer lo que es un intercambio. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Es que ya después que tú aceptas una ley, tú no puedes venir a quebrantarla, porque estaría fuera de los estatutos bíblicos. Y con honestidad, creo que Dios no estaría de acuerdo con esto. Y Jesús, como le sigo diciendo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y hay bastante verso de apoyo que podríamos tener. Y si nos extrapolamos antes de yo decirle ese verso, vamos a lo que es Génesis 1:1. Se habla de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es lo que dice Génesis 1:1. Si ustedes quieren, yo se lo leo. Pero como es un verso bastante conocido, lo leí así. Y espero que estén tomando nota para que vayan viendo que no son cosas mías, sino que esos son lo ya establecido. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Lo que yo le dije es lo que dice la Biblia. Pero si usted quiere saber más de lo que es el unigénito, el Hijo de Dios,
Entonces vamos a leer Colosenses 1:15. A mí me encanta ese libro porque, óigame, es algo precioso, de verdad, deleitoso, algo que nosotros diario tenemos que vivirlo y hacerlo cumplir en nosotros. Porque estudiando las Escrituras es que nosotros nos vamos a acercar más a la realidad del mismo Dios, que es lo que Él quiere para con nosotros. Colosenses 1:15. Espero que ya lo tengan. Está por aquí atrás. También ya se me extravió. Pero estamos cerca. Colosenses 1:15. Cuando yo leí este verso, Dios mío, me dejó impactado, anonadado. Y se me está extraviando. Este fue de Filipenses que está. Ya lo tengo. Yo sabía que estaba por aquí cerca. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas sean sujetas, sustenta en Él. Él es el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. Es decir, que Jesús en la tierra es la imagen de ese Dios invisible, a ese Dios que usted no ve. Pero por medio del Hijo, entonces ahora sí empezamos a conocer lo que es Dios. Y Jesús mismo, siendo la imagen del Dios invisible, Jesús es el Hijo de Dios. Y Él lo decía: todo lo que yo hago, no lo hago por mí, lo hago por mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de mi Padre es la voluntad que yo hago. Yo solo hago la voluntad de mi Padre. Vamos a nuestra primera pausa comercial y en breve retornamos más con su espacio, Otro Paso de Fe. Esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada pero jamás destruida, porque este es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque este es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque este es mi fe. Esta es mi fe. Yo creí, por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti,
que crea en ti. Yeah. Yo sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada, pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque este es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque este es mi fe. Esta es mi fe, aleluya, esta es mi fe. Los problemas producen en mí más excelente eterno paso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe. Aleluya, esta es mi fe. Hey, yeah, yeah. Esta es tu fe, esta es tu fe, esta es tu fe. Oh sí, oh sí, oh sí. Hey, yeah, yeah. Esta es mi fe. Esposo mío, esta es mi fe. Aleluya. ¿Dónde están esas mujeres? Bendiciones, amados. Ya estamos de regreso una vez más en su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por GDM Estudio TV, Canal 74. Una vez más le digo, y no me cansaré de decirle, que le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí en medio de ustedes para darle una palabra de exhortación, una palabra de consolación y una palabra de edificación, porque esto es lo que hace nuestro Señor día a día. El Señor no nos vive confrontando a nosotros mismos para que nosotros no perdamos, sino que se dio a sí mismo para que por medio de Él alcanzáramos la salvación y que por medio de Él obtengamos lo que es la paz, lo cual dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si usted solamente tiene uno de estos dos complementos, tengo para decirle que está en serio problema. Ambos debe de tenerlo, paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero antes de seguir en materia, le quiero hacer saber una vez más, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es el Alfa y Omega, el principio y fin, el creador del cielo y la tierra. Así como lo podríamos identificar en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ese es el Dios que nosotros conocemos como el Dios de la creación. Pero también debemos de notar que Dios no solamente es el Dios de la creación, Dios es un Dios de orden, es un Dios pacífico, pero por ser el Todopoderoso le podríamos atribuir
otros complementos más. Pero ahora mismo yo quisiera que usted se vaya conmigo a leer, por favor, lo que es el Salmo 2. Y vamos a leer el Salmo 2, verso 7. Es bastante corto. Dice, Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto de Jehová, me ha dicho. Oiga, quien está escribiendo este salmo dice, yo publicaré el decreto de Jehová, me ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando nosotros leemos así, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quizás pensaríamos que quien está escribiendo este salmo se está refiriendo a él mismo, pero no. Yo me iría más lejos. Este salmo me está hablando a mí de mi Jesús, del Hijo del Dios Todopoderoso, de ese Jesús que nació de una mujer, de ese Jesús que así como lo vimos nacer, así mismo lo vimos ascender a los cielos, que se le nubló la vista a los discípulos cuando las nubes lo encerraron y fue recibido arriba. Ese Jesús que primero llamó a 70, luego a 70, luego a 12 y lo comisionó. De ese Jesús es que yo te estoy hablando. No te estoy hablando de un Jesús que usted lo tiene encerrado. Del Jesús que yo te vengo a hablar es de quien yo tengo la fe y la esperanza de que va a volver, y a quien yo le he declarado mi vida, porque sé cómo yo era antes a cómo yo soy ahora. Pero vamos a leerle Hebreo 1, desde el 4 en adelante, hermano, desde el verso 2 en adelante, para que usted se dé cuenta del salmo que yo le acabo de leer y lo que le voy a leer aquí en el Nuevo Testamento, porque estoy utilizando desde el Viejo hacia el Nuevo, para ver cómo es que los acontecimientos se hacen cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Y para que ustedes vean que en el Viejo Testamento, cuando no estaba Jesús, entonces se manifestaban los milagros y todo a través de Dios, pero utilizando a un ser humano. Mire lo que dice Hebreo 1, desde el verso 2 en adelante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien asimismo hizo el universo. Oiga, lo que hubiésemos leído ya en Colosenses 1:15, podríamos ver que es de ese mismo Jesús quien se está hablando. Lo voy a repetir el 2 una vez más. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien asimismo hizo el universo, dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todo, todas las cosas con la palabra de su poder. Mire, yo creo que sin entrar en mucho preámbulo, sin tener que desglosarle lo que es el verso completo, o sea, este capítulo completo, usted se está dando cuenta claramente que en sí Jesús existió y que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, y que muchas religiones no quieren aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Hay religiones que solamente predican a Jehová, pero no aceptan al Espíritu Santo, pero tampoco aceptan a Jesús. Entonces no se dan cuenta que los tres son uno y que los tres una misma cosa son, pero hacen cosas diferentes. El Padre se encargó de la creación y de hablarle en el Antiguo Testamento. Luego viene el Hijo en propiciación a entregarse a sí mismo para que ustedes puedan volver a tener acceso al cielo, porque no éramos merecedores, ya había un pecado, ya había una interrupción, lo cual no podíamos ir al reino de los cielos. Pero ¿qué le quiero decir, amado? Que Jesús se fue, pero no nos dejó solo. Dice la palabra, no lo dejaré huérfano, le dejaré otro como yo, el Consolador, el Espíritu de verdad, que le acordará todas las cosas que yo le he enseñado. Entonces Jesús ahora mismo no está en medio nuestro. De eso estamos totalmente claros. Y hay personas que dicen que voy caminando con Jesús. No, déjese de eso. Usted va caminando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te está guiando. El Espíritu Santo es el que te dice a ti lo que tú estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien.
Es decir, el Espíritu Santo viene para redarguirte, para hacerte entender a ti que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo mal, que te estás dirigiendo mal. Hay personas que leen la Biblia por leerla. Para usted leer la Biblia, usted tiene que orarle a Dios primero, que te dé el entendimiento, que te dé la sabiduría de cómo tú digerir esto. Hay personas que creen una cosa y la Biblia en sí encierra otra. A quien esta palabra la voy a decir en términos, no le voy a decir humanos porque somos humanos, sino en términos dominicanos. Esta palabra, al primero que le da una galleta, es al cristiano, es al creyente, porque el creyente, el cristiano, tiene que vivir de lo que dice aquí. La Biblia te dice cómo tú puedes comer, cómo puedes comportarte, con quién tienes que juntarte. Hay cristianos que creen que si entran a un billar, a un colmadón, y saludan a alguien, a un ser querido o algo, ya creen que van a estar contaminados. Y al contrario, Zaqueo, ¿qué era? Un procurador de impuestos. ¿Pero qué era Zaqueo? ¿Un ladrón? Sí, un ladrón. ¿Zaqueo era un ladrón? Era una persona injusta. Y Jesús andaba entre injusto, no justo, injusto y pecadores. ¿Y de qué se le acusaba a él? Pero miren este hombre, el que se cree santo, andando con injustos y con pecadores y se deja tocar por una prostituta. ¿Sabe algo? A ese Jesús es que verdaderamente yo le sirvo. ¿Usted sabe por qué? Porque Él vino a salvar y a sanar a los que se habían perdido. Jesús no andaba solamente de iglesia en iglesia predicando y me voy en gloria. No, Él andaba dentro de los ladrones porque a Él vino a rescatarlo a ellos. Si en ese tiempo hubiese visto, y perdóneme mi expresión, puntos de droga, él se hubiese metido ya allí en los puntos a hablarle de Dios. Y hoy en día lo que habemos cristianos que queremos predicarnos dentro de las iglesias, no. A mí me juzgan mucho porque yo hablo con más personas inconversas que los mismos cristianos. Yo me mezclo más con los que no son cristianos que aquellos que sí son cristianos, porque hay muchos que no están dando ejemplo que Dios lo ha transformado. Y la confirmación más grande que Dios te haya cambiado es que tú no dejes a tus amistades, porque ¿a quién tú le vas a predicar? Si Dios te sacó a ti de un punto de droga y ya tú eres cristiano, entonces ¿a quién es que tú le vas a predicar? A los cristianos. Y ellos conocen ya la palabra. Lo que tú dejaste atrás en ese punto y en ese círculo, a eso que tú tienes que predicarle, a eso que tú debes de decirle, miren, Dios me cambió, ya yo no he visto igual, ya yo no hablo igual, Dios lo puede hacer contigo. Y ellos, ¿qué van a decir? Mira, Él se convirtió y vino aquí, está con nosotros, nos está hablando la palabra, me gusta cómo Él está, cómo Dios lo ha cambiado. Y por el testimonio tuyo de que Dios habita en ti, entonces ellos también van a llegar al evangelio. Pero si tú te apartas de ellos y comienzas a juzgarlo, a decirle, porque tú te vas para el infierno, porque tú no te mereces la salvación. ¿Y quién eres tú como para decir que ellos ya se van para el infierno o que no merecen una salvación? Debe de considerarte a ti mismo que tú andabas también en ese mundo pecaminoso y que la misericordia de Dios te alcanzó a ti también y que tú tienes que llegar hacia esa persona para que también obtengan la salvación mediante a ti mismo, que Cristo te la otorgó gratuitamente, lo cual debe de cuidar con gran temor y temblor y así hacérsela llegar a los demás, pero no debe de juzgarle, porque dice la Biblia, con la misma medida que tú mides os será medido. Entonces, piensa, evalúate antes de tú criticar o de juzgar a alguien, porque así mismo como tú juzgues, os será juzgado. Pero vamos a seguir desglosando desde el verso 3 en adelante del libro de Hebreo. Hebreo 1, verso 3 en adelante. Sé que lo leí, pero lo voy a leer de nuevo porque ahí hay algo como tan glorioso, deleitoso. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien sujeta todas las cosas con su palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra del Padre, a la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelentes nombres que ellos. Dios mío, pero qué cosa más grande. El sacrificio que nuestro Señor hizo fue tan grande que alcanzó nombre sobre todo nombre. Alcanzó una perfección tan grande que aún los ángeles están por debajo de él. Y algo que me llega a colación, que se lo voy a decir medio jocoso, pero quiero que ustedes me entiendan en esto. La palabra hace mención que los ángeles son seres espirituales. Y es así. Ahora, ¿cómo yo le voy a comprobar lo que yo le voy a decir? Por la misma palabra, que es lo que me sustenta a mí y lo que me decreta que así puedo decirlo con toda honestidad y autoridad, por cuanto lo dice en la Biblia. Los ángeles son seres espirituales que están a nuestro favor. Y cuando hablo de espíritu, es de algo que no se ve, es algo invisible. Dice la palabra que a Dios nadie le vio jamás. Solo el unigénito, aquel que descendió y ascendió a los cielos, da testimonio de lo que hay en el cielo, y por revelación se le dio a Juan a conocer lo que es el reino de Dios. Pero ¿sabe algo? Que si los ángeles son espíritu y los espíritus no se ven y son hijos de Dios, entonces Dios es más espíritu y es más espiritual que los mismos ángeles. Es decir, que para los ángeles Dios es invisible. Porque yo tengo un hijo, se llama Argeni Joan Pérez Carmona, bello como su padre. Una creación linda de parte de Dios, su santísimo. Soy creación de Dios. Dios me hizo su imagen y semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi hijo ha heredado cualidades que yo la tengo. Mi hijo físicamente no se parece a mí. Pero si salió a caminar conmigo, dicen, ese es tu hijo, camina como tú. Si lo oyen hablar, dicen, no, pero que ustedes son cortados como con la misma tijera. Aunque la mía fue desde estos días, yo no es que tengo muchos añitos, pero tengo unos cuantos ahí. No me pregunten, que no le voy a decir, pero tengo unos cuantos añitos. Y no se me notan. Esto es carátula profesional. Pues bien, si lo oyen hablar, dicen, pero caramba, él habla incluso hasta como su papá. Y eso, ¿usted sabe lo que lo hace? La Biblia. Yo no hablaba como yo le estoy hablando a ustedes ahora. Y si yo empezara a contarle las maravillas que Dios ha hecho para conmigo, no cansarían, no llegarían, creo que a menos de 3 o 4 segmentos. O sea, me tomaría una semana. Yo tengo que agradecerle demasiado a Dios. Más de lo que ustedes creen. Dios me ha sacado del lodo cenagoso y ha puesto mi pie sobre peña. Como lo dice la palabra en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Dios de la salvación, a ese Dios que yo vengo a predicarle hoy en día. Amado que me escucha, en este momento te pido que llegue a una congregación donde se predique el evangelio de Jesucristo, donde se predique la salvación, donde te hagan saber que lo que está mal, que a lo que está mal no le llame bueno, dile que está mal. En una ocasión estuve hablando con alguien que no voy a mencionar el nombre, se llama Arsenio Valdés, ya dije el nombre, pero está bien, prosigamos. Donde a él se le hizo una pregunta por la profesión que él está haciendo. Él estudia Derecho. Y hay personas que no son muy maduras espiritualmente y creen que todo el que estudia Derecho tiene que hablar mentira. No. El que estudia Derecho es aquel que quiere practicar la justicia. Y si un cristiano está estudiando Derecho, tengo para decirle que él sí va a aplicar la justicia. Cualquier caso que le esté pasando,
y usted conoce de algún cristiano que estudie derecho, si no sabe lo que es la palabra derecho, son las leyes, téngalo por seguro que después de Dios, ahí está lo que es su beneficio. Le van a actuar con justicia, le van a saber aplicar la ley, porque toda ley tiene que cumplirse. Y así como Cristo Jesús vino a cumplir la ley, así también ustedes la van a hacer cumplir. Que Dios te bendiga, pero sobre todo, recuerda y llévate esta palabra. No te lleve de fanatismo. Busca una iglesia que se predique el Evangelio de Jesucristo para que llegue a ser salvo. Porque no es la religión, es tu fe, tu integridad y cómo tú has alcanzado la madurez espiritual, te haya apartado del mal para hacer el bien. Nos veremos mañana en otro segmento, si Dios lo permite, bajo la voluntad de Dios. Bendiciones. Te dejo con una adoración. Esposo mío, esta es mi fe. Aleluya. ¿Dónde están esas mujeres? Oh, gloria a Dios. Es falta de esperanza si no tienes fe. Te envuelve la ignorancia si no tienes fe. La ignorancia de ceguera te llena los ojos y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo, entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe. Aleluya. Se mueven las montañas si tú tienes fe. Si declaras con tu boca algo va a suceder. La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen, y con abrir tu boca empieza a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo,